Hemos seguido el recorrido de un antiguo enviado a través de las 7 puertas que llevan al séptimo cielo y al borde del paraíso. Al aproximarnos al gran lago salado de Urumia, entramos por fin en la tierra del Edén, que apenas ha cambiado en 5000 años desde la época de Enmerkar, e incluso desde 2000 años antes en la época de Adán y Eva. Más allá de esos picos, muy al este de aquí, debería estar el jardín del Edén. Pero antes de entrar en el paraíso, creo que deberíamos echar otro vistazo a esas pistas originales del libro del Génesis, solo para asegurarnos de que realmente estamos aquí. Si esto fuera el Edén, deberíamos poder encontrar los 2 ríos que faltan, el Gihón y el Pishón. Deberíamos poder encontrar las tierras de Cush y Havila, y por supuesto el río del jardín. Tomemos una imagen de satélite de este mundo del Edén y de las regiones que lo rodean. Al este del gran lago conocido como Urumia, al este del Edén, tal y como dice la Biblia, hay un valle largo y fértil protegido por altas paredes montañosas en sus lados norte y sur, un jardín del paraíso con paredes a una escala enorme. El extremo occidental del jardín está bordeado por los pantanos del lago. En su extremo oriental, un paso o puerta este lleva al mundo exterior. Y el valle está atravesado por un río, el río del jardín que desemboca en el gran lago. Al norte del jardín hay una fértil región atravesada por varios afluentes del río Aras. Pero este río tiene un nombre mucho más antiguo. En la época de la invasión islámica de Persia, en el siglo VII, los geógrafos árabes se refieren a él como el Gaihún. Si recuerdan, la Biblia nos dice que el Gihón atravesaba la tierra de Cush, y los primeros estudiosos cristianos concluyeron que esta era la tierra de Cush, en África. Pero por extraño que parezca, el antiguo nombre de la región a través de la que fluye el Gaihún también es Cush, y a esa montaña de ahí se la llama incluso aún en la actualidad Kushedak, la montaña de Cush. Hay pocas dudas sobre que el Gaihún y el bíblico Gihón sean uno y el mismo, y sobre que esta sea la verdadera Cush del Génesis. Así hemos identificado el tercero de los 4 ríos del Génesis que señalan el Edén. El emplazamiento del cuarto río también encaja justo donde se esperaría, en el cuarto sureste de nuestro mapa. Es el río Quetzal Huizón, al que, si estamos en lo cierto, el autor bíblico llamó Pishón, y que serpentea por toda la tierra de Havila, rica en oro. En la actualidad aún se encuentra oro en el Quetzal Huizón. De hecho, la palabra Quetzal significa dorado, el dorado Huizón. Pero, ¿cómo puede ser Huizón lo mismo que Pishón? La respuesta, como han sugerido los expertos lingüistas, se encuentra en la transcripción de un antiguo nombre iraní al hebreo bíblico que es una lengua semítica. Por ejemplo, la antigua ciudad manea de Uishteri se conoce en la actualidad por el nombre árabe de Pishdeli. La letra iraní U se ha convertido en la P semítica. De la misma forma, el antiguo río iraní llamado Huizón fue convertido en el semítico Pishón por el autor bíblico. Ahora la última pieza del rompecabezas geográfico. ¿Recuerdan el relato bíblico de los 2 hijos de Adán? ¿Caín el granjero y Abel el pastor? A Caín y Abel, su padre les ordenó que hicieran una ofrenda a Dios. Caín llevó el producto de los campos, mientras que Abel sacrificó un cordero y ganó el favor de Dios. La amargura y el resentimiento crecieron en el corazón de Caín, y en un ataque de celos cometió el pecado más grave de todos.
Como resultado de este primer asesinato registrado en la historia, Caín fue desterrado del jardín del Edén. Quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Y así Caín se fue de la presencia de Yahvé y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Y esa es la parte crucial del texto. En la tierra de Nod, al este del Edén. Sorprendentemente, la región oriental de nuestro mapa lleva los nombres de Nogdi Alto y Nogdi Bajo, y Nogdi significa perteneciente a Nogt. ¿Podría ser este el Nod del Génesis? Era una práctica común que el escritor bíblico convirtiera los nombres extranjeros en palabras hebreas. Nod simplemente significa errante, y desde luego Caín era un fugitivo errante. Hemos encontrado los ríos Gihón y Pishón, e incluso quizá la tierra de Nod. Ahora es el momento de dar el paso final hacia el paraíso, hacia el oeste, al jardín del Edén. El valle de Tabriz nos llama y estamos listos para regresar al paraíso perdido. Y así Yahvé expulsó al hombre del jardín del Edén. Lo desterró. Volvemos por el camino del destierro que sacó a Caín y después a Adán del jardín al duro mundo que había afuera. Puso al oriente del jardín unos querubines y una espada ardiente que se revolvía hacia todas partes para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Pensamos en los querubines como una especie de angelitos gordinflones con alas. Pero ahora sabemos que son los caribú de las antiguas Babilonia y Mesopotamia, que eran los guardianes de los lugares sagrados y de los templos. Así que si se va al Museo Británico se puede ver un montón de querubines. Y son grandes criaturas aladas para asustar, porque esa es la función del querubín en el jardín del Edén. Evitar que entren Adán y Eva, porque este es su castigo por desobedecer a Dios. Lo interesante es que hay una ciudad en la tierra de Nod que se llama Kirobabat, que significa el asentamiento del pueblo Keru. Así que quizá los querubines de la leyenda fueran sus sacerdotes chamanes que llevaban alas de buitre. ¿Y qué hay de la espada ardiente que se revuelve? ¿Podría haber sido el trueno y el rayo por los que es famoso este paso a los pies del volcán Sabalán? Por fin entramos en el jardín del Edén, a través de la puerta este, el camino del destierro. La verdad es que es una sensación extraordinaria pensar que volvemos al lugar del que se fueron Adán y Eva hace 7000 años. Al bajar al valle de Tabriz, vemos que el jardín del Edén ha desaparecido para siempre, profanado por el hombre industrial moderno. En cierto sentido, se ha cumplido la profecía bíblica de que el hombre nunca regresaría al paraíso. El jardín yace ahora sepultado bajo esta vasta expansión urbana descontrolada. Pero hay un lugar que el ser humano no ha destruido aún. En la Biblia, el libro de Ezequiel nos habla de la caída de un hombre desde la montaña de Dios en el Edén. Hay una gran montaña que domina el valle de Tabriz, la cúpula volcánica del monte Sahán. Y en las lomas de esta montaña, uno puede hacerse una idea del aspecto que tenía el mundo primigenio de Adán.
Si creen literalmente cada palabra de la Biblia, en realidad no me necesitan para demostrar que el jardín del Edén era un lugar real. Sin embargo, si ven la historia del Edén como una metáfora poética, la pregunta es, ¿a qué podría referirse esta metáfora? ¿Por qué se debería identificar este sitio y no otro como el lugar en que tuvo su origen el hombre? La Biblia sitúa a Adán en el Edén unos 1000 años antes de que se construyeran las primeras ciudades en la antigua Suma, hacia el final de la Edad de Piedra. Así que, desde ese punto de vista, ¿quién vivía aquí en aquella época? La arqueología ha desvelado que los valles de las montañas de Zagros en Irán occidental fueron lugares cruciales durante la Revolución Neolítica. Pero, ¿por qué los antropólogos ven esto como una época tan trascendental para la historia de la humanidad? La revolución neolítica fue probablemente el avance más importante que jamás ha experimentado la humanidad en lo que se refiere a cambios de vida, porque viene a ser la piedra fundacional sobre la que están construidas las civilizaciones históricas. Hablamos principalmente del principio de la ganadería, del principio de la domesticación de animales, del cultivo de campos que rodean el pueblo permanentemente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estos pueblos se convirtieran en ciudades y al final estas ciudades crecieran, porque sin agricultura y ganadería nunca habría habido una ciudad sobre la faz de la tierra. Somos los herederos de esa revolución neolítica, así que este es realmente nuestro punto de origen. No es extraño entonces que este sea el lugar elegido para la historia de la creación. Y aquí, cerca de la cima del monte Sahán, en el pueblo troglodita de Kandován, casi se puede tocar el mundo primitivo del Adán neolítico. En la mitología de la creación de la antigua Mesopotamia, vemos que el hombre fue creado a semejanza de los dioses mediante la combinación de la arcilla de la tierra con la sangre de un dios asesinado. Y los pueblos del Neolítico usaban aquí la tierra o arcilla roja en sus rituales, tomándola de la montaña roja que domina el jardín. Por lo que sé, usaban roble rojo en los rituales de enterramiento. Se cubrían los cuerpos con roble rojo y en ocasiones solo los huesos. Y creo que lo que esto muestra es el simbolismo utilizado por los primeros seres humanos. Al nacer venimos al mundo cubiertos de sangre, así que al dejar este mundo e ir al siguiente, también tenemos que ir cubiertos de sangre, que es lo que simboliza el roble rojo. Según la Biblia, también Adán estaba hecho de arcilla. De hecho, el nombre de Adán significa tierra roja. Pero, ¿qué hay de Adán el hombre? Quizás seamos pocos los que, en la actualidad, estamos preparados para creer que fue el primer humano creado por Dios a partir de la arcilla del Edén. ¿Pero existió alguna vez un Adán histórico? Sin duda existió en la imaginación del autor del Génesis. Se trata sencillamente de la 10ª generación antes de Noé, y eso es lo más lejos que puede uno remontarse. Adán existió porque sus descendientes lo recordaron y fue el primer hombre espiritual, el primero que se comunicó con su Dios. Quizá no podamos regresar realmente al paraíso terrenal, pero al menos, por medio de la magia de la televisión moderna, podemos devolver el Valle del Jardín a su belleza primigenia. Solo para echar un vistazo al aspecto que tenía el mundo de Adán. Los climatólogos nos dicen que los vientos del oeste trajeron aire cálido del Mediterráneo, creando así un microclima en el largo y estrecho valle. La humedad adicional fomentó el crecimiento de una vegetación densa y de una increíble variedad de árboles cargados de fruta, tentadores a la vista y buenos para comer. En el profundo suelo rojo que cubría las faldas de las montañas, crecían en abundancia manzanos, albaricoques, pistachos y almendros. Las vides se entrelazaban en las terrazas en pendiente, cargadas de enormes racimos de uvas verdes y dulces. Una de las palabras mesopotámicas para vid es la palabra que se usa en el Génesis para el árbol de la vida. Y a lo largo del valle discurría el río del jardín en su curso hacia los pantanos de Uremia. Verdaderamente, este era un paraíso en la tierra.
Mi viaje termina aquí, en la montaña de Dios, el lugar desde el que Adán, quienquiera que fuese, y el resto de su tribu, fueron desterrados del jardín del Edén para vagar por la tierra. Pero esto fue solo el principio. El relato épico del pueblo del Génesis continuó durante miles de años, aunque eso, como se suele decir, ya es otra historia.